Espero que sea un tema muy analítico, participativo y discutible, porque hay una sola metodología de mejoramiento de la papa para, para todos, todas las regiones, y lo que particulariza a cada región, como Cusco, Ayacucho, Puno, etcétera, es que estamos inmersos en compartir con el Centro Internacional de la Papa, de alguna forma, o sea, de diferente manera, nuestra participación, e incluso algunas estaciones como Santa Ana, Puno, incluso Andenes, tienen pues, su propio plan de mejoramiento, ¿no? Lo que en Ayacucho no estamos haciendo el mejoramiento, o sea, iniciar con una selección de población o selección de especies, hacer la cruza y tener familias y trabajar con ese material. Entonces, nosotros, particularmente Ayacucho, está inmerso en compartir todo el material genético que tiene el CIP, No, si está para sobre todo, 300. Ahí hemos visto sobre 300. todo de la población B, ¿no? O sea, a partir de los 80 para adelante, ¿no? Es totalmente previsible, visible, ver variedades que tienen mucha demanda en cada mercado de nuestro Perú. Pero ¿qué mercado nos puede hacer ver qué variedades de papa tienen mayor demanda nacional? Eso quién sabe. Los mercados donde hay mayor consumo, o sea, donde hay mayor población. Lima, Arequipa, incluso Ica. Lima es el gran mercado, ¿no?, que determina qué variedades son los que tienen mayor demanda. Y eso son las variedades que le interesa al productor sembrar. Entonces, en el transcurrir del tiempo, nosotros vemos variedades que han prosperado, que tienen hegemonía como Canchán, Perrecholi, Yungay, y otras que no han podido desarrollar su conquista del mercado o empoderamiento del mercado. ¿Por qué? Probablemente tienen algún problema, o no son conocidas, o no tienen llegada en sabor, en calidad culinaria, o en otros aspectos. O de repente, sencillamente, la gente que consume no conoce, no ha tenido la oportunidad de probarlas, de consumirlas. Entonces, son N factores para que una variedad puede ir, puede quedarse, puede estar ahí estancada, etcétera, ¿no? Entonces, Amarilis, por ejemplo, en el norte tiene demanda y requieren semilla, por ejemplo, de la región centro de Ayacucho, requieren semilla, pero no hay, no está eh, tan difundida, digamos, en la zona, tampoco en Apurímac, que es un poco, pero volvemos a manifestar de que Canchán está a conquistar su mercado, igual que la Yungay, prospera en el tiempo, a pesar de sus 50 años de estar en el mercado. La Bella Única, centrante en el mercado. La Serranita, ha sido comentada por el ingeniero Rafael. La Roja Ayacuchana, que es la única variedad que nosotros hemos liberado en Ayacucho. Cada uno tiene sus bondades en cuanto a su información. Pero cuando entra, realmente entra a producción en todos los ámbitos y por todos los agricultores,
probablemente ahí tiene algún problema. Por ejemplo, roja ayacuchana es rendidor, tiene resistencia a rancha, tiene un periodo de almacenamiento excelente. Puedes guardarlo tranquilamente hasta diciembre, ¿no? Cosechando junio, julio. Y también fríe bien, pero ¿por qué no entró al mercado? Probablemente tendrán algún problema pequeño. Entonces, esas son las variedades que encontramos en el mercado en el momento. Todas las mejoras de la papa, con objetividad de productividad, buena calidad culinaria, precocidad, tolerancia a estrés, de sequía, de heladas, tienen que tener resistencia a la rancha. La resistencia genética de la rancha en el momento, en la antigüedad, en el futuro, es importantísimo. ¿Por qué? Vamos a evitar un recurso económico en no aplicar un producto de combate de la rancha, o sea, un fungicida. Ese es un costo. Todos los fungicidas, insecticidas aplicados al suelo tienen efectos secundarios negativos, tanto para el suelo, para el aire, para el agua y para el mismo cultivo. Entonces, si nos abocamos a observar, por ejemplo, en la roja ayacuchana, y sacar diferencia en el año ranchoso, porque no todos los años son ranchosos, estás determinado sujeto simple y llanamente a la precipitación pluvial. Si hay alta intensidad de lluvia, se genera la rancha. Entonces ahí viene la resistencia, ¿no? Y economiza todos los daños secundarios que puede haber. Entonces es interesante, es importante, es necesario tomar, cuando una variedad tiene información, ¿no?, que es resistente a rancha, es por lo menos probarla, ¿no?, si es real es o no es real. Entonces, en la zona, en la región de Ayacucho, estamos trabajando con el material de SIP. Tenemos 250 genotipos que hemos tratado de evaluar desde 2011-2012. Hasta 2016 hemos estado tratando de mantener, porque es costoso también experimentar a la vez, ¿no? Solo evaluábamos 25, etcétera, ¿no? Pero a partir de 2016 hemos hecho un poco de tamiz. ¿Por qué? Porque ha habido un fondo con PENIA, entonces hemos intensificado los trabajos. Aquí, desde 2016, venimos evaluando 2 grupos de material genético. Lo hemos clasificado o agrupado en 2, los que hasta ese año, 2016, rindieron mayor a 30 toneladas y los que rindieron menor a 30 toneladas. Entonces agrupamos en 2 y trabajamos en 4 localidades. En la fase experimental o evaluación de genotipos, teniendo en cuenta la productividad, resistencia a rancha, tolerancia a heladas y en Canaán particularmente algún aspecto de sequía, ¿no? Porque en las alturas, a partir de 3.400 para arriba, y las condiciones de humedad relativa
ayudan de alguna forma, ¿no? Pero a 2.700, que es Canaán, es más drástico el estrés por falta de agua. Entonces, este último año, por ejemplo, ha sido año velarizo y nos dio la oportunidad de hacer un tamiz. ¿Qué material realmente tienes para decir que tolera? Porque no hay resistencia a heladas hasta el momento. No hay un gen que hemos podido seleccionar de las 8 especies, o incluye las silvestres, que han dado esa bondad de resistir a la helada, ¿no? Con las características que de mantener la calidad para consumo, los glicoalcaloides o el nivel que debe tener una papa de consumo, ¿no? Salvo, bueno, las papas silvestres, o los altos papa, que sí pues, pueden resistir la helada, ¿no? Pero las cultivadas es un poco difícil. Solo es tolerancia. Particularmente para caso de rancha, sí, sí, se dice, ¿es resistente o no es resistente? Porque no hay tolerancia en rancha. ¿Resiste o no resiste? La resistencia, si es vertical o horizontal, o sea, a un solo gen o a genes menores, ¿no? Entonces, ahí uno ve la resistencia de la rancha, pero en caso de heladas es solamente tolerancia. Entonces, este año nos ha dado la oportunidad de hacer un tamiz en la localidad de Condorjocha, de Achujmayo, del cual tenemos algunos datos complementarios a la evaluación. Entonces, los resultados que hemos obtenido en las 4 localidades. La mejor localidad ha sido Jochani, que está a 3.420, lógico, no hubo heladas allí. Canaán. El segundo, Yachumayo, que ha sido afectado por heladas hasta 40-50%, y Condorjocha, que llegó a ser afectado hasta 80% de rendimiento. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo disminuye los rendimientos? Igualmente, el segundo grupo. Pero acá podemos observar, ¿no?, que la Yungay en testigo mantiene su capacidad de productividad y los fenotipos que han sido evaluados están a 3 toneladas, casi a 2 toneladas, ¿no?, en ambos grupos. Este año, por ejemplo, nosotros hemos dado más prioridad al seleccionar cuanto a la productividad. Un tamiz mayor a 25 toneladas por hectárea. Son los mejores fenotipos que se ha seleccionado. Igual anteriormente hemos venido trabajando y ya tenemos otro grupo de clones que ya están en otra etapa de evaluación. Ya estamos evaluando su campo de producción, de comprobación. Son 5 genotipos élite que han sido priorizados y estamos evaluando en cuanto a su rendimiento, o sea, a las condiciones o a la rentabilidad, a la homogeneidad y estabilidad en las 4 localidades. Probablemente con los datos que tenemos ya desde
2016 a 2021 va a ser suficiente, ¿no? Para hacer, o para concluir, ¿no? Que por lo menos los 5 genotipos prioritarios que hemos escogido o que hemos seleccionado han pasado a denominarse clones élites, porque tienen resistencia rancha, producen o rinden mejor, mayor a 25 o 30 toneladas, y en la evaluación económica, rentabilidad, probablemente, ojalá que estén igual a la Canchán, a Yungay y a otras variedades comerciales que se tienen en el momento. Entonces, hasta ahí hemos compartido el material del CIP para generar nuevas variedades. Hemos dado prioridad a antocianinas, por lo menos en 2 genotipos que hemos escogido, los cuales en el momento tienen pues un auge o una expectativa de ser consumida, porque aparte de que uno ve el aspecto físico, el aspecto productivo, el aspecto culinario, ahora se ve más un aspecto de contenido de nutrientes. O sea, las papas que vamos a consumir o que ya estamos consumiendo o que vamos a consumir en el futuro, van a tener en cuenta, ¿no?, el contenido de hierro, de zinc, que son elementos nutricionales que están muy, muy próximos o muy ligados a la coeficiente de inteligencia, ¿no? Y de otra fuente también hay una información de que son medicinales. Entonces, tenemos una fuente rica en este grupo de papas con antocianinas, de las cuales estamos escogiendo 2. Pero hay esa expectativa de que ahora estas papas en el futuro van a ser consumidos. Entonces, tenemos que trabajarlo. Ese es en cuanto a papa mejorada, pero en caso de Ayacucho, hemos dado también una preferencia de estudio a la papa nativa. Los de Ayacucho no me dejarán mentir, ¿no? Nosotros tenemos una riqueza, por lo menos en nuestra provincia de La Mar, Huanta, y una parte de Huamanga también. Por ejemplo, esta es la zona de Huisca, donde se procesa el chuño, por ejemplo, artesanalmente. Es una fuente de ingreso. Y también, ¿no?, la papa nativa comparte algunos accidentes climáticos, por ejemplo, como las heladas, o como un mal año, ¿no? Puede haber año ranchoso, etc. Entonces, las papas menudas o las papas amargas se procesan artesanalmente para chuño en grandes cantidades. Y eso es lo que llega a los mercados, ¿no?, de Huanta, de Huamanga, incluso para los mercados de Lima, ¿no? Pero son procesadas artesanalmente. Entonces, desde ella nace nuestra identidad cultural para la papa nativa, y las personas, los productores, los conservacionistas que lo tienen, que lo poseen, se sienten orgullosos y felizmente, en algunos casos, incluso ya son heredables, como la genética de la papa, ¿no? De papá a hijo, etcétera, etcétera. O sea, van tomando la posta de conservar, de mantener. Pero, ¿cuál es la expectativa de ellos? Eso es lo que tenemos que verlo. ¿Cuál es la expectativa de ellos? ¿Se conforman con tenerlo tanto, tanto y conservarlo cada año? Es costoso, en primer término. Segundo, ellos ¿qué quisieran tener de su papa nativa? Venderla, venderla y tener un ingreso económico para su desarrollo.
social, digamos. Pero lo interesante es que tenemos todavía una riqueza. Como dijo doctor Ochoa cuando pasó por Ayacucho, encontró como 10 papas silvestres y como 400 papas nativas al paso y mencionó algunas, ¿no? Y efectivamente nosotros hemos podido rescatar o recolectar hasta, hasta más de 400 entre la mar, Huizca, Anco, Chungi, Cuyuchacahuanta. Incluso las culturas de manejo agronómico, las culturas de cultivo totalmente diferentes, ¿no? En cada zona. Pero lo más interesante es, ¿no?, que ellos mantienen esa potencialidad de la seguridad alimentaria, no solo para ellos, sino para el país, para la población, que mayormente estamos inmersos en las ciudades. ¿Cómo podemos valorarlo más aún, no? Esa es la preocupación acá en Ayacucho de nosotros. Por ahí que recolectamos hasta 400 entradas de papa nativa nuevamente y hemos hecho unos trabajos, ¿no?, complementarios. Y gracias al proyecto 016 Penía, que tuvimos unos recursos para también hacer algunos trabajos en la papa, ¿no? El primer trabajo que hemos hecho era caracterización morfológica de 379 entradas de papa nativa o cultivadas, los cuales están terminadas. Hay una descripción morfológica de tubérculo, tanto de piel como de la pulpa. Igualmente, hemos estudiado la parte agronómica, quiénes o cuáles tienen resistencia a la rancha, quiénes tienen incidencia a los virus, enfermedades letales, ¿no?, que tiene la papa, cuáles tienen muchos atributos para consumo en fresco, para procesamiento, y cuáles tienen también algunos elementos nutricionales, como dije antes, de hierro, zinc, además de la vitamina C. Entonces, el primer trabajo que hemos hecho es, ¿no?, caracterización morfológica de 379 cultivadas nativas. El segundo trabajo que hicimos es estudiar la citología de la papa nativa. ¿Cómo determinar la ploidía, no? O sea, para decir si esta papa es diploide, triploide, tetra o pentaploide, ¿no? Hemos recurrido a dos técnicas para determinar, es lo más remoto, pero ahora hay otras metodologías, ¿no?, moleculares, ¿no?, que puede ayudarte, ¿no? Como primer paso y barato, ¿no?, sin tener mucho equipamiento, puedes determinarlo de esta forma, ¿no? Contaje de cloroplastos y contaje de cromosomas. Las dos combinamos y coincidentemente, ¿no?, te dan el dato y te aseguras que por las dos técnicas estás seguro que tu material va a corresponder a cualquiera de las ploidías. Entonces, hicimos eso. Aquí hay como ejemplo simplemente, porque en total hemos identificado como 450, pero aquí hay, por ejemplo, como ejemplo, de 150 cultivadas, 133 cultivares son diploides. 15 simplemente son diploides y 2
tetraploides y ningún pentaploide. Imagínense. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto, no? Que lo que más abunda entre las papas nativas que tenemos son los diploides. Y aquí, ¿cómo corrobora o cómo apoya esta afirmación? Los cloroplastos, o sea, cuando contamos cloroplastos para el mismo caso, ¿no? 133 accessiones diploides presentan un promedio de 7.93, o sea, casi 8 cloroplastos. Ya, los 15 presentan casi 11. Y los 2 presentan casi 13 cloroplastos. Entonces, para cada ploidía o para cada citología está aproximadamente determinados sus cloroplastos, número de cloroplastos, que puedes contarlo en las células guardas o en las estomas de la hoja, ¿no? Entonces, ambos se aproximan y te dan una evidencia o una seguridad estadísticamente. Estás seguro que es así, ¿no? O sea, es diploide, etc. Es un trabajo adicional al primero. Y el siguiente ha sido el contenido de nutrientes de la papa mejorada y nativa. Aquí sí están ambos grupos, porque los clones o los genotipos mejorados también nos interesan, ¿no? Y siempre, ¿no? El aliado nuestro, aunque no, sí, no es gratis, ¿no? Para los análisis. Ellos lo hacen, miren, todos los análisis, aquí están los costos de cada una, ¿no? Carotenoides, análisis para papa, para camote, compuestos fenólicos, antocianinas totales, vitamina C, antioxidantes, análisis de NIRIS, análisis para, ¿no? Para determinar materia seca. ¿Ya? Y lo más importante, pues los glicoalcaloides, ¿no? Entonces, realmente pasamos un grupo de las papas a estos análisis. Por ejemplo, a glicoalcaloides, ya pasamos 40 clones mejorados. Tienen que estar dentro del margen estándar, entre el límite mínimo que debe tener una papa para consumo. Vitamina C, 200 cultivadas nativas, antocianinas, 10 clones mejorados también, materia seca, 200 cultivadas nativas, hierro de zinc, 180 cultivadas nativas. Y ese es lo más interesante para nosotros, ¿no? Como estamos con la papa nativa, es un dato, ¿no? Que además de haber probado para fritura y para hojuelas, es un dato muy complementario para decir, ¿no? Que de repente, ¿no? Sin que hayamos hecho el mejoramiento, nuestro estándar de contenido de nutrientes de hierro, zinc, está mejor que las papas mejoradas, ¿no? Entonces, tenemos un buen dato. El otro trabajo que hicimos de la papa nativa es introducirlo in vitro. Tenemos introducido 600 cultivares nativas. Y tenemos en mantenimiento, en conservación. ¿Cuántas veces al año se hacen la réplica para conservar? 4 veces. ¿Cuál es el material más, o el insumo más determinante? Es el MS, ¿no? O sea, el medio cultivo. Murachigas Q. Ese es el momento que se usa como medio cultivo. Entonces, para conservar tu material in vitro en tu laboratorio, tienes que contar con medio de cultivo. Si no, simple y llanamente vas a perderlas, ¿no? Es como tienes la semilla o el tubérculo y no tienes un suelo donde sembrar. Entonces, la papa, ¿cuánto dura? Además, durará 5 meses. A los 6 meses ya lo estás perdiendo, ¿no? El tubérculo, ¿no? Por deshidratación.
Pero la ventaja que tenemos acá es que ya están libres de virus, primero. Segundo, están disponibles para ser utilizados para mejoramiento genético. Porque ya están con pluralidad determinada, ¿verdad? Hay más 2N o 2X. Entonces, aquí ya tienes una base para mejoramiento genético. Hay disponibilidad de material para propagar. Ya, pero aquí hay un puntito interesante, ¿no? Me dirán ustedes, ya, entonces podemos propagar los 600 cultivares nativas. Correcto, propagamos. Y empezamos a usar como semilla. Pero ahora que es SENASA, el que tiene la ley de semillas, se acerca a nosotros y nos dice, a ver un momentito, a ver si tu variedad que tanto hablas, que te gusta, que comes, que es rico todo, a ver si estás registrado en el registro de cultivares. Ay, no estás registrado. Entonces no puedes producir semillas según esta ley de semillas. Pero sí, pues, a lo menos estoy manteniendo, pero puedo producir mi semilla común, pues, ¿no? A lo menos ahí podemos llevar. O sea, donde hemos recogido el material genético, ahí podemos volverla, ¿no? Todas ya limpias, o sea, mejorando su semilla nada más, ¿no? Mejorando simplemente su sanidad de la semilla y nada más. Porque el aspecto genético es la misma. La que recogimos y la que la tenemos en el aspecto genético no se ha mejorado. Pero el aspecto sanitario sí se ha mejorado, porque está libre del virus. El problema principal de la papa es el virus. ¿Ya? Y luego vienen pues las ranchas de estas enfermedades que son curables, que son tratables, que tienen resistencia genética también, ¿no? Pero alguien se pregunta ahorita, ¿no? Oye, ¿y ese grupo de 600 tendrá resistencia al virus? Sí, pues, hay que seleccionarlo. Porque alguna vez observamos empíricamente que sí, que no le daba el PBI, el PBX a un grupo de papa nativa. Pero hay que hacerlo científicamente, ¿no? Inoculas el virus y no le atacan. Inoculas el virus, no le ataca. ¿Cuál es el virus? El virus I, el PRLB, el PBX, el PBS, o esos son los virus del mosaico, o el APMB, moteado, ¿no? APLB, etc. Entonces, hay 6 virus que están identificados que no deben estar presentes en esta in vitro, hasta prebásica, ¿no? Para la ley de semillas, que actualmente certificado es SENASA. Entonces ellos evalúan ese material. Si está presente el virus o no está. Está en términos de límite de confianza o han pasado su límite. Entonces bajan de categoría, descartan el semillero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para corresponder a esa ley, este es el punto de partida, tener libre de virus el material. Eso es lo más importante, ¿no? Pero hay una cuestión, ¿no? Lo que dijimos hace un ratito, ¿no? Tu cultivar nativo, tu variedad mejorada, debe estar registrado en registro de cultivares. Si no está registrado, no puedes producir la semilla bajo esta ley, o esa ley de semillas específica para la papa. Ya nos cruzamos ahí. Entonces, le preguntamos a Senasa, ¿cuáles son los requisitos para hacer lo que se registre, ¿no? Y hasta que nosotros sabíamos era, pues, ¿no? Que tener un expediente técnico. Y tener un expediente técnico es conocer la parte genética, o sea, la ploidía, la parte de nutricional o la parte morfológica y agronómica. La parte genética, o sea, saber que tu papá es diploide, triploide, tetraploide, no sé qué grupo, y cuáles son sus características de su tubérculo, de la planta, esa es morfología,
y el manejo agronómico. Resistente a qué, es productivo, que tolera, algún dato más, ¿no? Y la parte en qué se consume, ¿no? Se procesa, solo es para chuno, es exclusivamente para sancochado, etcétera, ¿no? Porque nuestros conservacionistas, nuestros productores de papa nativa en cada lugar tienen clasificado para su consumo. Tienen clasificado, tienen para chuno, tienen para sancochar, tienen para sopa, tienen para papa seca, etcétera, ¿no? Incluso tienen para invitarle a cuando uno llega a su casa, ¿no? Etcétera. Entonces, esa es la parte de calidad culinaria también que se tiene que conocer alguna bondad. Con todo eso, se hace un expediente técnico de cada variedad, que es un poco tedioso, ¿no? Pero ese es el objetivo, ¿no? De tener esos datos, en caso particular nuestro, y registrarlo en los registros cultivares, ¿no? Y ayudar a que podemos tener más margen de amplitud para tener que producir semilla bajo esa ley, ¿no? Porque esas papas son más ricas, más atractivas de consumo, ¿no? Eso es referente a la papa nativa. Y ahora, inclusive la reina de las papas, ¿no? La papa amarilla. Tenemos un trabajo, en el momento ya estamos en el segundo año, porque nos ha limitado de todas maneras el problema de la pandemia. Hemos irradiado la papa amarilla y esperar una probable mutación. La mutación son cambios genéticos que puede ocurrir provocado o naturalmente también. Naturalmente se ha provocado en todo el tiempo que ha convivido en esta papa nativa sin que nos demos cuenta. Porque hay irradiaciones naturales que se emanan de una piedra, de una roca, de un cerro, y puede probablemente haber tenido una contaminación o un contacto con el tubérculo, con la planta. Entonces, todo el mejoramiento selectivo natural que tenemos para tanta diversidad, probablemente sea la mutación natural una fuente, ¿no? de la diversidad, ¿no? Entonces, puedes también provocarlo, por eso lo hemos provocado con la aplicación de rayos gamma, y gracias a la ayuda del IPEN y del OIEA, ¿no? Para este trabajo. El IPEN nos ha ayudado a irradiar en su laboratorio. Hemos aplicado 3 dosis de radiación, 25, 35, 50, y cuyo resultado en el momento vemos en planta, vemos en brote, hemos evaluado los brotes y tenemos registrado cómo fue la reacción. M3 no ha brotado, muy poco ha brotado. M2 sí brotó. Bien, vimos los brotes, incorporamos a in vitro, lo tenemos en el laboratorio. Ya. Y observamos que el M3 casi no brotaba, y los primeros brotes aprovechamos en introducirlo in vitro, ¿no? Y los segundos brotes ya empezamos a sembrarlo por brotes, y solo hemos obtenido de M1, o sea, la dosis más baja. Probablemente aquí no estará la mutación, pero como estamos guardando in vitro, ojalá que la mutación esté ahí. Esa es la que tenemos la expectativa, y este es el M0, o sea, el testigo, para compararlo, ¿no? Todos los estudios que tenemos. Estamos en ese plan, y como trabajos particulares o como complementario a todo lo que ya se ha expuesto, ¿no? De mejoramiento genético, como le vuelvo a decir, es
para todos, pero gracias al CIP, que en este caso trabaja para el mundo, trabaja para el Perú, pero no hay una tan especificación puntual, ¿no? Para el Perú. Y donde tenemos otro problema con el CIP, no será tan problema, pero sí es un puntito que hay que superar en bien del país y en bien de los productores, ¿no? De propiedad intelectual, ¿no? Porque nosotros directamente o indirectamente participamos en la cruza y se genera una variedad, digamos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la roja de Cuchana, ha sido cruzado por el CIP, nosotros agarramos ya el material a partir de clones y lo hicimos todo el trabajo. Entonces, ¿qué dice Indicopio? ¿Quién es el autor, no? ¿A quién le corresponde la propiedad intelectual? Ya, así, ¿no? Ahí es un pequeño problema, ¿no? Ya esa es una cuestión interna, sí, ya seguro nos pondremos de acuerdo cómo, pero siempre Ayacucho, ¿no? Ayacucho ha planteado de que el mejoramiento para el Perú sea particularmente diseñado por los fitomejoradores de la papa en Perú. Eso es lo que tenía que exponerles. Muchas gracias.